un nuevo programa de las provincias también existen. Hace tiempo, en la década del 50, había por Radio El Espectador de Montevideo un programa dirigido especialmente a la Argentina. Eran los tiempos previos a la Revolución de 1955. Muchos a lo mejor no habían nacido todavía, pero bien, vivimos esa época. Y el locutor que presentaba el programa decía: muchas noticias para este boletín. Y también ahora nosotros podemos decir muchas noticias para este programa. La situación de la pandemia, de como la queramos llamar, está provocando todavía coletazos importantes. En Corrientes, en la capital, hicimos un paréntesis. El gobierno tomó una alerta hasta el día lunes que viene, de 5 días, para ver qué otras medidas hay que tomar, porque empieza a aumentar el número de infectados. En la fábrica Tipoití, por ejemplo, que tiene 650 empleados más o menos, tiene el 10% ya confirmado de obreros en situación de crisis, digamos, de coronavirus. En Goya se pasó a fase 3, es decir, se aprieta más a la circulación, se aprieta más a los comercios, porque hubo una explosión de casos en Goya. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto, sobre todo este tema de las restricciones, de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Hay cuestiones o situaciones consideradas esenciales que se habilitan durante este periodo, pero no se habilita, por ejemplo, los templos. Los templos, yo no soy practicante de mi religión, yo soy judío, nací judío, todavía lo soy, pero para los creyentes y los practicantes, el templo, la iglesia, la sinagoga, el pastor, el cura, el rabino, son personas que ayudan muchas veces a pasar una situación difícil. Y estemos en una situación difícil en el país. Yo no sé por qué no se establece también para los templos de todas las religiones. No se habilita con un protocolo como se hace, porque si se puede jugar al fútbol, si se puede jugar al tenis, si se puede hacer gimnasios, había hasta hace poco habilitados, pero no los templos. Sí, ¿por qué no hacer un protocolo para que la gente que quiere o necesita, de acuerdo a sus creencias, un auxilio, un apoyo espiritual, pueda tenerlo? Hemos visto en televisión algo impactante sobre este tema. En Estados Unidos, autos estacionados en una playa de estacionamiento, por supuesto, grande. Y la gente adentro, de cada uno dentro de sus autos, y un sacerdote iba recorriendo auto por auto, tomando confesiones o ayudando en los problemas que se le podían plantear. Recorría uno y otro y otro y otro. Se podrá decir que puede ser un agente transmisor, el sacerdote que hacía esa recorrida en el auto, pero no es así si se toman las medidas adecuadas. Es decir, que hay solución para esto. Y se lo estoy diciendo y aclarando que no soy practicante, pero creo en las religiones, pero no hay que practicarlas. Yo no las practico, no practico la mía. Otro tema importante que tenemos que entrar a considerar es el del personal de salud, los terapeutas.
en este caso especial del COVID-19. Porque no todos los médicos son terapeutas. Y hay un estrés que evidente en los terapeutas que hicieron una carta abierta al presidente y estuvieron con él para pedirle que tome otras medidas y planteando su situación. Algunos dijeron, por ejemplo, que era una carta dura, y el presidente aclaró en el reportaje que le hicieron en el programa de Buenos Aires en Las Dos Voces, que no era una carta dura, sino una carta real. Es decir, que el presidente reconoce la situación difícil que está planteándose entre los terapeutas y el personal de salud, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, todo el conjunto, porque están agotados, que no es cuestión, decía un presidente de la Asociación de Terapeutas en el día pasado, de que no se pueden comprar más respiradores, más esto, pero no se pueden comprar terapeutas del día a la noche. Es decir, que estamos en un límite, que no hay que tomar tan en cuenta la cantidad de camas ocupadas, y había una discusión sobre el tema. Hay quienes, el presidente de la asociación decía de que no es incidente el tema, la cantidad y el 90% o el 70%, sino el problema pasa por el personal de salud. Estamos acá en Corrientes, hay optimismo de que el lunes en la capital se pueda volver a la situación que estábamos pasando anteriormente, es decir, a nivel 5, pleno. Hay distintas posiciones en cuanto a esto, pero indudablemente el virus todavía nos sigue persiguiendo. El otro tema, la otra noticia impactante, es el tema de las ocupaciones. En la provincia de Buenos Aires hay 4.300 hectáreas, equivalentes a 43 kilómetros cuadrados en toda la provincia. Hay una imagen que vamos a poner a consideración de ustedes, también para que vean cuáles son los distritos en la provincia de Buenos Aires que tienen un nivel de ocupación ilegal. Desde el gobierno había dos frentes. Por un lado estaban Frederick, ministra de Seguridad, también el gobernador Kicillof, y en el otro estaba el presidente y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni. La cuestión es que todo tuvo un vuelco después del reportaje de la nota que le hicieron al presidente en A Dos Voces. Ahí el presidente se declaró claramente de que las tomas de tierras o de casas es un delito castigado por el Código Penal y que debe ejercerse el derecho a la propiedad privada como una cuestión fundamental. Esto provoca un vuelco en la situación al punto que Kicillof hizo La Nación de ayer, dice, giro de Axel Kicillof. Ahora resulta que Kicillof sostiene que las usurpaciones son ilegales y producen situaciones injustas. Sin duda que hay una situación candente que es la falta de viviendas para un grupo grande de gente, pero no es la solución la toma de tierras, porque después, aparte de la toma de tierras, hay que construir la vivienda, no quedar únicamente en la carpa. Hay que llevar el agua, hay que llevar la cloaca, hay que tener, es decir, que no es cuestión de tomar la tierra, incluso algo que destaca la ministra de Seguridad, dice que hay que tomar medidas, que la justicia haga su trabajo, y quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente deben ser castigadas. Ahora, resulta que también
la ministra Frederick dice que es un delito. Nadie dice que hay que entrar a sacar gente, o, digamos, a los golpes, pero hay que hacer respetar la propiedad privada. Y lo venía diciendo Bernie, que seguramente está trabajando su Diputación Nacional el año que viene y una posible gobernación dentro de 3 años. Ser candidato a gobernador por el peronismo. Bien, también tenemos otras situaciones. El gobierno quiere que en octubre regresen los aviones y los ómnibus. Se está trabajando y haciendo un protocolo para tratar de conectar las provincias otra vez, es decir, los vuelos de cabotaje interior. Lo que ocurre es que hay vuelos que están, vuelos internacionales. Air France, la compañía francesa, está volando de Francia, de París a Buenos Aires, y en ese vuelo, ayer, llegó de vuelta a nuestro país el expresidente Mauricio Macri. Hay una cuestión que pasó aparentemente desapercibida, porque no he visto insistencia en los medios nacionales. Algo que dijo el presidente en este reportaje muy importante. Cuando le comentaron que volvió Macri, él dijo, y bueno, habrán terminado sus vacaciones, y que aproveche porque no sabe si no serán las últimas. Ahí hay un mensaje, que no serán las últimas. Quiere decir que empieza a moverse otra vez el tema de los juicios contra el expresidente Mauricio Macri. El presidente Fernández acentuó el respeto por la justicia, dice que no es una reforma judicial lo que se está tratando, o se aprobó con bastante problemas en el Senado, y que ahora falta que pase por diputados, donde está habiendo una situación muy, muy especial entre si se hace sesiones presenciales o sesiones a distancia, digamos por computadora. Yo creo que las sesiones normalmente tienen que ser presenciales. Tienen que verse los diputados cuando están por votar o cuando exponen. No es lo mismo ver a un diputado en una pantalla de televisión, voto por sí o voto por no. Y le dan 2 o 3 minutos a cada uno para que hable. Y hay un control general que habilita los micrófonos de las bancas. De tal manera que si no le gusta al presidente de diputados o a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, le puede cortar el micrófono y quedar uno en la pantalla hablando, pero nadie se entera de lo que está diciendo. Ahora, no todos están concentrados sobre la pantalla de televisión. También hay un problema con la iglesia, porque se han hecho en el sur tomas de tierras que son de propiedad de la iglesia. Hay un centro de recreación que está utilizado por los colegios católicos de enseñanza católica, que lo usan en invierno o en verano como lugar de esparcimiento, como colonia de vacaciones y demás en el sur, y que fue tomado, al punto que el obispo de San Isidro planteó la cuestión judicial, porque las construcciones y todo lo que hay, gimnasio y demás en ese lugar en el sur, es propiedad del obispado de San Isidro. Entonces empieza a haber un vuelco en la opinión pública, captado muy bien por el presidente cuando se manifiesta en contra de las ocupaciones ilegales. Y dice así que son ilegales.
y detrás de ella se encolumna Kicillof, la ministra de Seguridad, y empiezan el otro juego político, que la culpa la tiene la anterior gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque no se solucionó el problema habitacional. El problema habitacional viene desde, digamos, desde después de la Segunda Guerra, del año 46, 48, porque vino una explosión industrial en la Argentina que llevó mucha gente del interior. Nosotros, correntinos, digamos, poblamos todo ese conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que el tema viene de arrastre. Acá se hizo en la época de Perón los barrios, el barrio Evita y el barrio Perón, y casas hermosas, pero no se siguió con ese tipo de construcción, y más bien pasamos a otro tipo de construcción más económico, pero tampoco se dio una solución integral al tema de las viviendas. No es cuestión de echarle la culpa al que estuvo antes, porque así vamos, la culpa la tuvo la gobernadora Fernández, la culpa la tuvo Cristina, la culpa la tuvo Perón, la culpa la tuvieron los militares. Es un problema que nadie lo encara, porque el déficit estatal es muy grande y nadie hace nada para reducir el costo público. Yo escribí un artículo días pasados, ya creo haberlo comentado, titulado ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque todos hablan de que hay que hacer tal cual cosa. Antes de llegar al gobierno, en el gobierno y después que se van del gobierno. Pero todos sabemos dónde está el problema argentino: en el costo fiscal, en los impuestos que gravan la producción. Digamos, no quiero entrar a confrontar, pero toda la ayuda social que da el gobierno pasa lamentablemente por intermediarios. Hay denuncias de que no le dan la canasta familiar, hay un bono alimenticio, si no se comprometen a concurrir a actos públicos y demás. O si no, también el tema de la ocupación. Se están vendiendo por televisión, se están vendiendo lotes de tierras usurpadas. Es decir, que hay una organización que está usurpando, que fomenta las usurpaciones. Por eso es que la ministra dice que necesitamos que la justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente. Esto lo dijo la ministra en una reunión con los intendentes del Gran Buenos Aires. Bien, vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba misvegliera mediterránea e sola, mentre mi petit... Hidrovía, vía libre para exportar.
El presidente Fernández reunió a los gobernadores, a los 7 gobernadores del litoral fluvial argentino, de las provincias del litoral fluvial, en Santa Fe, con la habilitación o la puesta con mejoras de un puerto para exportación de granos de toda esa zona. Y anunció también, como un hecho nuevo, de que él era el porteño más federal que tuvo como presidente de la Argentina. ¿Por qué? Porque al crear una comisión que se va a ocupar de todo el tema de la hidrovía, o una empresa estatal, reserva el 51% para el gobierno nacional y solamente el 49% para las provincias, que se reparte el 7% cada una de ellas. Esto contradice la ley que sancionó el Congreso de la Nación, que lleva presentada por el senador Leconte, Ricardo Leconte y Gabriel Félix, que lleva el número 23414, vigente, en la que se creó una comisión federal asesora para la reactivación del transporte fluvial. Y dice así, el doctor Leconte: tiene por objeto el trabajo en común del Estado Nacional y las provincias del litoral argentino. Sus funciones son proponer normas para impulsar la reacción del transporte fluvial, buscar el mejor aprovechamiento de la infraestructura existente o a crearse, la coordinación del transporte de carga en general, etc. Es decir, que ya nuestros senadores se ocuparon del tema y presentaron ese proyecto en el cual se creaba la comisión con un realmente federal, porque estaba constituido por 2 representantes de cada provincia. Es decir, que las provincias tenían realmente una cierta, digamos, un momento de opinión, como dice el doctor Leconte, al tener 2 representantes de cada provincia y 2 del gobierno nacional. Lo que presentó o pretende realizar el gobierno actual del doctor Fernández es contrario, digamos, ignora la existencia de esta ley, ignora la existencia del Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ese Comité Federal es la consecuencia de lo que sostiene este proyecto o esta ley que acabamos de comentar, y que las provincias designaron, gobierno de Menem, designaron los 2 representantes. A mí me tocó representar al gobierno de la provincia de Corrientes cuando el doctor Leconte era gobernador y el que fue senador también, Gabriel Félix, era el vicegobernador de la provincia. Me designaron representante de la provincia para estas reuniones. En la primera reunión que se realizó con los representantes de todas las provincias, fui electo presidente del Comité Federal de la Hidrovía y trabajamos mucho, pero después se fue desinflando el interés de las provincias en este tema y el Comité Federal pasó malos momentos, mantenido por el esfuerzo del representante de la provincia de Santa Fe, el doctor Galetti, y perdonen la inmodestia, yo también insistía con notas a los gobernadores que designen sus representantes. En el gobierno de Ricardo Colombi se designó representantes, después de insistir varias veces sobre el tema, al actual diputado Vizqui, Peteco Vizqui, como titular y como suplente al ingeniero César Ventos. Lamentablemente, ninguno de los 2 tomó posesión
del cargo, y entonces la provincia desapareció del escenario. Cuando fue subsecretario de Transporte Jesús González, muerto en un intento de asalto en su casa por los asaltantes, fue un factor importante para el desarrollo del Comité Federal, y también hay una comisión intergubernamental que debe andar ya por la 30 reunión, Comité Intergubernamental de Argentina, Brasil y Paraguay. Esta situación nos llevó a pensar que el presidente no estuvo bien informado, o no hay esa intención, digamos, federal, porque si mantiene el 51% el gobierno nacional y solo el 49% las provincias, aunque se pongan de acuerdo las 7 provincias, cosa que no es fácil lograr, digamos, no pueden resolver nada, porque el 51% lo tendrá la nación. Lamentablemente, se desoyó la importancia que tenía para Corrientes el Comité Federal de la Hidrovía. En Rosario, la Bolsa de Comercio hace reuniones anuales sobre comercio y logística para impulsar el desarrollo de la producción en el ámbito de la hidrovía Paraná-Paraguay. Es decir, que no están descubriendo la pólvora. Hay una concesión a la firma Jan de Nul, holandeses, que es la que encargada del dragado del río Paraná, la parte argentina. Y también esto, ya podemos decir que se creó o se va a crear o poner en marcha lo que anunció el presidente Fernández, porque únicamente se habla con las provincias y termina el tramo, digamos, que se va a analizar y ejecutar, es hasta Confluencia. Es decir, que únicamente es el río Paraná, porque para entrar ya en el río Paraguay tiene que entrar a jugar esa comisión intergubernamental. Incluso me informa desde el doctor Galetti que exportadores y productores se pronunciaron en contra de la creación de la empresa estatal, esta que informó la intención del presidente, porque sostienen que ya habían hecho trabajos de consultoría. El presidente, el Gustavo Idígora, presidente, declara: la entidad venía trabajando con un equipo de expertos que diseñaron un proyecto para presentarlo al gobierno, pero el anuncio del presidente lo sorprendió. Es decir, que se trabaja con los que están alrededor. No se habla con los otros factores que integran el problema de la hidrovía, como son la Bolsa de Comercio de Rosario, el mismo Comité Federal de la Hidrovía, que habría que recrearlo. Y ese es un trabajo que puede hacer el gobernador Valdés. El gobernador Valdés, según la opinión pública, está en tercer lugar de los gobernadores que tienen mayor aceptación. El de Misiones tiene el 67,8%. El de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, tiene el 60,8%, el 66,8%, y Valdés el 66,2%, Infran de Formosa el 66,1%, y así siguen los otros. Es una oportunidad histórica que tiene el gobernador Valdés
de poner en funcionamiento todo esto, porque él también es hombre del río. Porque Ituzaingó, él es de Ituzaingó, y Ituzaingó era el lugar donde todos los buques que iban remontando el Alto Paraná hacían noche en el puerto de Ituzaingó para el día siguiente poder encarar el salto donde se construyó la represa. Hoy día está la represa. Bien, vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Para aclarar un poco este tema del coronavirus y demás, invitamos al doctor Alfredo Revidati, que es subsecretario de Políticas Sanitarias de la provincia, del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Bienvenido, Alfredo, a nuestro programa. Gracias, Toto. Gracias por la invitación. ¿Es así que están esperando un tercer testeo del gobernador? Sí, para mayor seguridad y que pueda restablecerse en sus funciones lo antes posible, no solamente él, sino otro grupo, ¿no? Siempre se hace esto, ¿eh? Siempre se hace. Ahora, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo ves el tema de la vacuna? Todos celebramos, algunos critican porque la vacuna la hace Juan, Pedro, Diego, a nosotros realmente a la población no le importa quién la hace, sino que sea efectiva. ¿Y cómo ves vos el tema de la vacuna? Bueno, en el mundo hay de 7 a 9 empresas que están trabajando, digo 7 a 9 porque se están uniendo algunas. Nosotros tenemos 2 protocolos en la Argentina, por empezar, uno que anunció el presidente, que es esta famosa vacuna de Oxford, que salió el estudio completo en una revista internacional que se llama The Lancet, donde salieron, quiero aclarar esto porque hay algunas personas que por ahí pusieron duda en la forma que se hizo el trabajo, pero debemos creer en que este report que hicieron en esta revista es cierto, y bueno, se han investigado esta vacuna en chimpancés, se hicieron todas las fases, sí, y ahora está en esta última fase experimentando. Lo que no hay certeza completa es que una sola dosis pueda generar la cantidad de anticuerpos necesarias para defenderte. Eso es lo que está todavía ahí dando vueltas. Es decir, que habría que hacer una segunda dosis en un lapso de tiempo. En un lapso de 30 días, o sea, sería una de tantas vacunas que nosotros nos ponemos, primera dosis, segunda dosis. Bueno, aparentemente hasta ahora están dando vueltas en ese tema todavía. Ahora, cuando salga la vacuna, eso, y uno se coloca la vacuna, ¿es inmediata la reacción? No. Vos te pones una proteína que está sacada de un virus que se llama adenovirus, que es similar al coronavirus. De esa proteína el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos contra esa proteína que tiene el coronavirus. Esa fábrica de anticuerpos, que son estos linfocitos, tardan alrededor de 30 días en terminar de fabricar. Es lo que nos pasa con todos los virus que entran al cuerpo. Cuando se reconoce que es una proteína extranjera, digamos, por decirte una palabra, bueno, ahí empieza a generar anticuerpos, y esos anticuerpos tienen que tener un nivel óptimo para defenderte ante cualquier ingreso. Si no es óptimo, hay que volver a hacer una segunda dosis, que es lo que te estaba diciendo recién. Ahí en el hospital escuela hay alguna, digamos, dependencia que está ocupándose también de este tema. No, nosotros tenemos un servicio ahí muy bueno de infectología, donde lo que más se está haciendo es
prevenir el ingreso del virus al hospital, cosa que por ejemplo pasó lamentablemente con el hospital Perrando, no sé si recordás que mucha gente se contagió. Sí. Bueno, el tema es que no entra el virus a ninguno de nuestros hospitales y que haga ya circulación como para que los asistentes de salud no empecemos a contagiarnos, que es un tema delicado, ¿no? Ya pasó en algunos sanatorios. Sí, hubo un momento que parecía, o el comentario, de que estaban disminuyendo la cantidad de médicos que estaban en el servicio, en el hospital escuela. ¿Eso es así? ¿Se solucionó? No, sí. El tema es que ahora hay una necesidad de disponer, un decreto de disponibilidad de los agentes sanitarios, de todos nosotros. Entonces, muchos neumonólogos van a hacer guardia al hospital de campaña, muchos enfermeros también. A mí me tocó estar a cargo de la diálisis de los que son positivos en COVID. Entonces, cuando hubo esta diseminación que hubo en Libres, que por suerte en 2-3 semanas se pudo cortar la diseminación, pero entre esos se contagiaron 3 personas que se hacen diálisis y viajan a Curuzú para hacerse diálisis, donde está el centro. Entonces, como una de esas fue positiva, que le contagió su hijo, y 2 fueron sospechosos, los trajimos a Corrientes, vivieron en el hospital de campaña, y los llevábamos a la escuela, al área esta que está cerrada de diálisis del hospital, que está aislada del hospital escuela, y estaba con 2 técnicos, dos enfermeros y un asistente que hacía toda la cuestión de limpieza, y yo haciendo la diálisis de estas personas. Pero te digo, la verdad que con todas las precauciones y los reparos para poder entrar a la sala de diálisis, vos tardás alrededor de 15 a 20 minutos en terminar de vestirte para poder entrar, y cuando salís es un tiempo similar o un poco más, en que yo tengo que supervisarte que vos te saques la ropa adecuadamente y poder tirar. A mí me causó muy buena impresión la experiencia, y seguramente Dios no quiera, ¿no? Pero sigamos dializando algunos positivos, porque tenemos todo lo necesario para no contagiarnos, para tener cuidado, y entramos y salimos. Imagínate que el lugar tiene 27 cámaras, así que estábamos afuera, el paciente dializándose y nosotros afuera mirando las cámaras cómo estaba y todo. Muy bien, te digo, muy bien. ¿La diálisis es problema de riñón? Cuando a una persona no le funcionan los riñones, o se hace diálisis, o se hace trasplante, o se muere. Es así. Bueno, para poder esperar el trasplante salió el tema de la diálisis. Vos te acordás que papá era el que echaba siempre con todo esto. Trajo la diálisis acá en Nordeste. Bueno, ese tratamiento es un filtro que uno saca la sangre por una tubuladura, pasa por el filtro, limpia y vuelve a entrar. Eso se tiene que hacer 3 veces por semana, 4 horas como mínimo. Estas personas que estaban contagiadas vinieron, una vino con neumonía, se le trató muy bien, tiene defensas más bajas que nosotros, y sin embargo las 3 personas se recuperaron muy bien y pudieron volver a su ciudad y hacerse la diálisis en Curuzú como siempre, sin problema. ¿Qué pasó con la comitiva del gobernador? Y esa, como cualquier cuestión donde vos te vas a trabajar, una persona que no sabía, que es un amigo mío, tenía el virus, y bueno, en el medio de todo salió la posibilidad de que él se contagió y haya podido contagiar al resto. Algunos parece que se contagiaron, otros no. Y bueno, están haciendo todos los recaudos de esto que vos decías al gobernador, como él es parte del gabinete, se testearon todos, se testeó diputados que viajaron, PT COVID que se testeó, un montón de gente, y bueno, están dando negativos la mayoría, le están haciendo el tercero al señor gobernador a ver qué le da. Sí, reiteramos nuestro deseo de que esto sea, el tercer testeo vuelva a dar negativo, y entonces podamos seguir contando con la presencia en toda la provincia del señor gobernador. Ahora, una cuestión, digamos, cuando se produce, eso preguntaba yo días pasados también en la conferencia de prensa, hay 5.000, digamos, infectados, y resulta que hay 2.000 que se recuperaron. ¿Por qué se produce esa recuperación? Porque si fuera una cuestión, digamos, de que toma un medicamento u otro, entonces se
se evitarían muchas muertes. No, hay varios factores en esto, te diría, Toto. Uno es, por ejemplo, ¿por qué esta mujer que tenía la neumonía, que estaba en diálisis, una mujer mayor de 60 años, se recupera y se va a pasos libres? Ella recibió plasma de una persona que había tenido coronavirus, se le puso el plasma durante la diálisis y la mujer se recuperó. O sea, lo que ya nos había pasado hace 40 años, creo que fue el virus Junín, que se utilizó plasma, ahora estamos haciendo lo mismo y tenemos buenos resultados. Ahora, el otro punto es que hay personas que físicamente se encuentran mucho mejor, no mejor de edad, yo digo físicamente, una persona que no fuma, una persona que no está excedida de peso, una persona que no tiene comorbilidades. La diabetes lamentablemente es una comorbilidad importante, es lo que se vio en las estadísticas. Y el otro punto que también es importante, esto que nos pasa, ¿por qué personas mayores se recuperan y otras no? Como me decía, muchas de las personas mayores que no se recuperan o que están enfermas estaban en los geriátricos. Cuando vos te metés en un lugar cerrado y tenés una cantidad en el ambiente de virus que son los que vos estás respirando, tenés más probabilidades de tener una enfermedad seria. Si vos estás parado en tu casa y pasa una persona que es positiva y te contagia una partícula viral, o sea, una carga viral muy chica la que vos eso hace que tu enfermedad no sea tan importante como la otra. Esa es una de las teorías más grandes con respecto a esto. Por eso es que se plantea el tema del no al hacinamiento, de estar separado, de no estar más. ¿Por qué el planteo es no podemos estar más de 10 en una reunión? Por eso. Porque si estamos en un ambiente chico y hay más de 10 personas, hay un lugar de hacinamiento donde el aire circula, lo que yo estoy respirando circula en el ambiente, y hay más de 10 personas y el ambiente está más congestionado de partículas virales. ¿La separación entre las personas es un factor importante? 1,5 metros es dificilísimo, salvo que yo te estornude en la cara, con un mayor impulso de la saliva a que lleguen. Yo estoy hablando y mirándote a vos y mi saliva probablemente esté llegando hasta acá, pero no hasta donde vos estés. Por eso podemos hablar vos y yo sin barbijo en este momento. Ese consejo que acaba de dar el doctor Revidati, habría que hacérselo llegar al presidente Fernández. Hay lamentablemente no pude encontrar la foto, pero ha tenido difusión una foto en que está, digamos, abrazados así como un equipo de fútbol, él, su señora, Moyano, su señora, están todos sin bozal y uno contra el otro. Entonces, cualquier ciudadano dice, si el presidente puede estar con otras personas codo a codo, entonces, ¿por qué no puedo yo ir a un baile? ¿Por qué no puedo estar más tiempo en una posición? Es una lástima que el señor presidente de la Nación no sea el que dé el ejemplo del distanciamiento. Lo mismo ha ocurrido cuando lo fue a visitar a Formosa al gobernador Infran, que se dieron un cordial abrazo largo. Bien, en definitiva, ¿vos crees que estamos cercanos a la vacuna? Y nos va a faltar unos meses. Yo creo que esto, como te decía hoy, van a tardar porque tenemos todo este tiempo en Europa y cruzando el Atlántico están viviendo ya la recaída del virus, o sea que eso probablemente también nosotros tengamos. No llegamos al pico todavía y ellos ya están en la recaída. Déjame que te diga algo con respecto a esto, de lo que significa este periodo de tiempo largo que vamos a tener. Cuando nos apareció a nosotros el virus del SIDA, la pandemia anterior que fue el N1H1 en el 2009, la anterior había sido la del SIDA, a mí me tocó atender los primeros casos en el Hospital Escuela cuando estábamos en el equipo con el doctor Popescu. Y llegó un momento que entraba la gente a la emergencia y nosotros, si tenía un tatuaje, no le querían atender a algunos, si tenía alguna característica que a nosotros nos llamaba la atención como raro, no le querían atender. Entonces nos juntamos entre médicos y enfermeras y todo y dijimos, miren, con los infectólogos, y dijimos, vamos a atender a todas las personas como si fueran HIV hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la verdad que cuando nos incorporamos esa idea en la cabeza nos tranquilizó. Venía una persona de un accidente, te estoy hablando años 89, sí, 90. Sí.
venía una persona con un accidentado y nosotros le tratábamos a esa persona como si fuera, nos poníamos guantes, nos poníamos barbijo, teníamos cuidado cuando la pinchábamos y cómo descartábamos la aguja para no pincharnos, que nos había pasado a muchos, y en realidad hicimos una metodología de trabajo personal cada uno que nos sacó ese miedo y nos dio la protección, y por eso no hemos tenido nunca nadie que se haya contagiado en un momento en que no sabíamos cómo se contagiaba el HIV. Yo creo que ahora estamos en lo mismo. Nosotros tenemos que considerar que todos somos coronavirus positivo hasta que se demuestre lo contrario. Yo entro a una reunión y yo no sé si él, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino mi amigo? Que es mi amigo. ¿Cómo? Entramos a una reunión, decime si no, me saco el barbijo y dejo al costado. Y sin embargo, yo no sé con quién estuvo él. Él yo sé que se va a cuidar, pero él en una vez estuvo con otra persona que estuvo en una fiesta, que se contagió, Entonces creo que nosotros siempre vamos a tener que tener el distanciamiento, vamos a tener que usar el barbijo y lavarnos las manos hasta que aparezca la vacuna. Entonces no vamos a tener posibilidades, porque si yo soy joven y no me contagio, pero probablemente yo no tenga nada, por eso muchos chicos van a la fiesta, pero yo tengo mi abuelo, tengo mi papá o mi mamá que fuma o tiene diabetes, y yo puedo ser responsable que algunos de ellos tenga el virus y sea más complicado que a mí. Por eso creo que no solamente por mí, sino por los que me rodean tenemos que cuidarnos. Muy bien, te agradezco el tiempo que nos has dedicado y los conceptos que esclarecen un poco más, esclarecen lo que sabemos sobre el coronavirus y la esperanza que hay en la vacuna, que ya en Rusia están hablando que hay más de 30.000 personas ya se han vacunado y están esperando los resultados, y parecería que hay como una carrera política dentro de todo, si es rusa, si es inglesa, si es norteamericana, sí. Hasta en Sudáfrica creo que también se está trabajando. Bien, muchas gracias. A vos te Adiós. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Estábamos hablando de la reanudación de los vuelos de cabotaje, también de y vemos una imagen del avión del futuro, un avión que ya lo provoca LM, y como se ve en la fotografía, digamos, las turbinas están encima del fuselaje, tienen un diseño especial que dicen que va a producir un ahorro de combustible de aproximadamente un 30%. Sin duda, todas las flotas del mundo van a quedar desactualizadas si es que esto se pone en funcionamiento. También queremos hacer una referencia que complementa lo que dijo el doctor Revidati y lo que hablamos de la pandemia. El Instituto de Cardiología de Corrientes está funcionando normalmente. Hay que solicitar turnos por los medios digitales y la atención con turnos programados no se suspende. Así lo ha publicitado el instituto. Antes de cerrar el programa, quiero rendir un homenaje a un amigo, a un señor, que se cumplió un año de su fallecimiento. Me refiero a Hugo Colinet, publicista que tenía su empresa de publicidad, luego ejerció la gerencia comercial del diario El Litoral
un gran amigo de años. Teníamos coincidencias y también disidencias. Entre las coincidencias, te aclaro que ambos éramos de Copacabana y éramos fervientes dirigentes en su momento, cuando éramos más jóvenes ambos. Mi recuerdo para Hugo Colinet, un amigo que ya no está con nosotros, será para el próximo programa.